Bueno, si les parece, empezamos, ¿sí? De a poquito digo, bueno, primero que nada, bienvenidos y bienvenidas, ¿no? A esta mesa 7, estas jornadas de gestión en nombre de la Casa Salesiana de Educación Superior. Somos Damián y Andrea y vamos a compartir con ustedes este eje de la mesa que se llama Haciendo Escuela en Pandemia, Desafíos y Tensiones en la Gestión Pedagógica. Vamos a ir nombrando primero un trabajo, las personas que lo presentan y lo van a compartir tienen 10 minutos, después así sucesivamente, y al final vamos a dejar un espacio, un tiempito, si nos queda para poder hacer alguna pregunta o compartir alguna cuestión, pero le vamos a dar primero el tiempo, digo, a todos los expositores y así tienen, bueno, pueden compartir sus trabajos. Vamos a tratar de estar muteados, ¿sí? Durante el tiempo de la exposición, así, bueno, los ruidos que suele haber en nuestros espacios no interfieren. Y después, un aviso es que la semana que viene las personas que están participando de las jornadas van a recibir un correo. En ese correo va a haber una encuesta y al final van a encontrar ese formulario, esta encuesta van a encontrar la posibilidad de descargar su constancia de participación en las jornadas. Y los expositores van a recibir aparte, ¿sí? También su constancia de que estuvieron participando como expositores de la mesa, ¿sí? Y después, antes de irse, les recuerdo que a continuación hay otra actividad que es la presentación de otro libro, ¿sí? ¿Les parece que vamos arrancando? Y ahí Sí. Bueno, Damián. Perfecto. Gracias, Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a esta mesa de trabajo. En primer lugar, vamos a presentar el trabajo de Andrea Medina Alderete y Analía Saldúa. Andrea es directora de la Escuela Media de Alderetes de Tucumán y Analía es directora del Colegio 13, profesor Roberto Moyano de San Luis. Y ellas han titulado su trabajo Un camino hacia la construcción de liderazgos de colaboración en tiempos de aislamiento social en las instituciones educativas secundarias. Bueno, las escuchamos entonces. Bueno, muy buenas tardes. Se ve buenas tardes a todos. perdón. Presente. ¿Se ve? Todavía no. Esperamos un poquitito. Mientras esperamos, vamos a ir saludándolos. La verdad que nos complace a ambas enormemente encontrarnos en estos espacios de construcción conjunta del conocimiento con colegas de distintas instituciones educativas del país. Y además poder compartir con todos ustedes la experiencia que hemos adquirido durante el año 2020, que fue el de la pandemia por COVID-19. Mi nombre es Andrea Medina Alderete, soy directora de la Escuela Media de Alderetes, que está situada en la provincia de Tucumán, en el departamento de Cruz Alta. Me acompaña mi colega Analía Saldúa, que es directora del Colegio 13, profesor Moyano, de la provincia de San Juan. Ambas hemos sido becarias en el año 2017, becarias Fulbright, y desde allí nos encontramos conectadas y realizando trabajos de investigación en docencia. En el año 2020 hemos escrito un artículo que es el que queremos compartir en el día de hoy con todos ustedes, algo resumido, y bueno, que tiene que ver con el liderazgo en tiempo de pandemia, el liderazgo colaborativo precisamente, que es lo que nos vamos a enfocar, y que viene impregnado con algunos lineamientos que traemos desde el programa de CenterX, de la Universidad de California en Los Ángeles, que es UCLA. Si mi compañera puede compartir la pantalla, podríamos... Creo que ahí volvió Analía. Sí, ¿qué habrá pasado? Bien. Voy a ir comentándoles hasta que la pantalla esté compartida.
Los propósitos del presente trabajo. Los propósitos, en un primer momento quisimos reflexionar sobre la necesidad de una construcción de nuevos liderazgos en nuestras instituciones educativas en vista a este escenario que nos presentaba, algo inédito, algo nuevo, el 2020. También, ahí está, queríamos compartir esta experiencia sobre los nuevos desafíos que debimos transitar en estos actuales cambios. Compartir. En estos actuales cambios de paradigma que involucran el liderazgo directivos en tiempo de educación no presencial. Y en medio de este aporte que queremos dar, hicimos un pequeño trabajo de investigación sobre los modelos de conducción que adoptaron los directores de escuelas secundarias, tanto de gestión estatal como de gestión privada, durante el periodo de la ASPO. Te cedo la palabra, Analía. Ahí te vemos y te escuchamos, Analía. Sí. Vamos a continuar entonces un poco. Ahí estamos, Ani. Sí, lo único que no estoy viendo la diapositiva, pero bueno, en un principio ¿Hola? ¿Me escuchan? No, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Analía. Sí. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, te podemos Inicialmente escuchar. se pensaba la virtualidad en un futuro próximo, pero bueno, la escuela dejó de ser el espacio habitual y se dio el lugar a otros modos y a otros espacios de encuentro. Entonces tuvimos a Classroom, a Schoology, ¿me escuchan? A Classroom, a Schoology, a Meet, a Zoom, a WhatsApp, a Facebook, pero también a los cuadernillos, porque en algunas y llegar al estudiante, también hicimos las cartillas y los cuaderníamos naturalizando, y lo que antes considerábamos como lo cotidiano, que pasamos a nombrar la pedagogía de la totalidad, se fue cambiando a través de la pedagogía de la incertidumbre. Este supuesto que intentamos nombrar en nuestra experiencia, no pretendemos definirla, sino solo narrarla y poder contar nuestra experiencia. En los tiempos actuales nos obligan a construir una escuela desde la no presencialidad o la bimodalidad. Todo esto es a veces en base a ensayo y error, a la utilización de distintos mecanismos organizativos, pedagógicos, muchos más flexibles, con distintas dinámicas y didácticas. Y este escenario a los equipos directivos nos hacen plantear en la construcción de un nuevo modelo, de un nuevo estilo de conducción de las instituciones educativas. La situación epidemiológica nos hizo ir cambiando de una visión tradicional de liderazgo a una nueva visión multidimensional que la llamamos liderazgo colaborativo. Este concepto de liderazgo colaborativo está dado por nuevos líderes que aparecen en la institución, digamos, personas que tienen una facilidad, una tolerancia, un involucramiento participativo, que, digamos, son muy francos, Me parece, ahí la dejamos de escuchar. Bien, voy a retomar lo que quería comentar ella, que son los líderes colaborativos. Los líderes colaborativos, según nuestro programa que hemos tenido nosotros, la verdad que el honor de participar en él, nos decía que Center X nos decía que son aquellos líderes que poseen habilidades de facilitación, que son la tolerancia, la comprensión, la escucha, el involucramiento participativo.
también ellos son personas, miembros de la comunidad, que son imparciales e íntegras de la comunidad educativa, ¿no es cierto?, que abordan todos los temas con respeto, con franqueza y sin condescendencia. Fomentan las iniciativas de otros líderes, o sea que promueven el liderazgo en otros participantes de esta comunidad educativa. Y sobre todo son personas, no se llega a seguir a las personas, sino al proyecto o al objetivo en común que tenemos como institución. Las instituciones que trabajan con este tipo de liderazgo, con estos líderes de colaboración, tienen enormes ventajas. Muchas de ellas están documentadas según las diferentes escuelas, según las experiencias que han ido teniendo. Entre las ventajas, por supuesto, que son la eliminación de varias problemáticas de césped, que son las problemáticas que llaman de baja intensidad, pero también es importante nombrar que tienen un mayor acceso todos los miembros, los integrantes de esa institución, a la información. Y que además, por supuesto, que hay una multiplicidad de visión, ¿no es cierto? Cuando se presenta un conflicto, una multiplicidad de análisis sobre el mismo, ¿no? Acá estoy. Es importantísimo no sé. tener que decir siempre y reforzar esto de que son líderes que fomentan la participación de nuevos líderes y que además refuerzan la pertenencia a una institución educativa. Por supuesto que las instituciones que trabajan con este tipo de líderes no siempre presentan ventajas. También existen otras situaciones de desventaja que pueden llegar a ser muy frustrantes en estos tipos de liderazgo, ¿no? Y que tampoco son aplicables para todos los grupos. Nosotros, en función de esto, siguiendo este lineamiento, es que hicimos la experiencia en el 2020, quisimos trasladarla a las instituciones donde conducimos donde tenemos la función de conducción. Entre ellas, bueno, hola, ¿me ¿Sí, escuchan? Bueno, acá estoy. Bueno, en cuanto a la experiencia 1, es la escuela, el colegio número 13, profesor Roberto Moyano, de la cual soy directora. Estamos en una escuela secundaria de la ciudad de Juana Coslay, en la provincia de San Luis. Es un colegio secundario de 3 turnos, todo secundario, en la cual concurren aproximadamente 650 alumnos. Y la experiencia tuvo que ver en esto de los liderazgos colaborativos y demás, la función que queremos destacar del preceptor. El preceptor tiene un rol muy preponderante en las instituciones, pero bueno, en nuestro caso y en varias de las escuelas en las que hicimos la encuesta, el rol del preceptor se vio mucho más jerarquizado. Se convirtieron realmente en los más importantes en cuanto a lograr sostener las trayectorias de los alumnos. Fueron los que tuvieron el nexo entre el directivo, la escuela, el alumno, el profesor, las familias, y fueron los encargados de sostener las trayectorias de los chicos. Siempre, vuelvo a repetir, es importante el rol del preceptor, pero realmente se convirtieron en líderes, colaborativos en esta pandemia. Y la experiencia 2 se las va a contar Andrea. Bien, la experiencia 2, que es la que realizamos en la Escuela Media de Alderete, donde me desempeño en el cargo directivo, teniendo en cuenta que un liderazgo colaborativo no consiste en delegar o asignar tareas o responsabilidades desde una cabeza central, sino consiste en aprovechar las destrezas y de todos los miembros que forman parte de esa comunidad. Teniendo en cuenta esto, es que hemos resuelto que sea la toma de decisiones, en su mayoría han sido por parte de los jefes de departamento. Perdón, Andrea y Analía, un minuto más, ¿sí? Como para que para avisarles que así pueden ir redondeando. Gracias. Bueno. Bueno, para cerrar, Sí, ¿querés que diga lo de los porcentajes? Sí.
En cuanto a, para cerrar, sí, bien, para ir cerrando, podemos decir, estamos que gran parte, un alto porcentaje de los directivos encuestados tomó en este tiempo decisiones de manera unipersonal. Estamos casi la mayoría, el 94% de los directivos. Solo un 8% se basó y tuvo en cuenta, digamos, a la hora de tomar decisiones, el resto del equipo directivo y el resto de la comunidad educativa. También podemos decir, que el 93% de los directivos consideraron que hubo ocasiones, digamos, en las que se tomaron, digamos, en cuenta las decisiones de otros actores. Y en cuanto a estos actores que tuvieron otro tipo de rol en esta pandemia, es el caso de los preceptores y el consejo consultivo, tal como nosotros lo hemos tomado en las instituciones de la cual somos directivos. Como conclusiones podemos decir, que en estos tiempos de incertidumbre se han interpelado costumbres cotidianas, modos, y ha hecho un cambio cultural importante en el tipo de liderazgo de los equipos directivos. La mayoría de los directivos durante este tiempo de aislamiento tomaron decisiones de manera unipersonal, pero en el transcurso del tiempo fueron incorporando un modelo de conducción más participativo y democrático. Esto tiene que ver que los gobiernos escolares son más democráticos, más comprometidos, tienen en cuenta una experticia técnica y también una solvencia profesional. Bueno, lo hemos acortado bastante, espero que les haya gustado, les pedimos disculpas por las interrupciones de la conectividad y demás, pero bueno, ha sido un placer, les queremos agradecer a todos ustedes por habernos escuchado, al instituto por habernos dado esta posibilidad de dar a conocer nuestro pequeño aporte y nuestro pequeño relato, así que bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, un fuerte abrazo desde San Luis y desde Tucumán para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias a usted, muy, muy interesante, seguramente después ya podremos leer, ¿no? Y vamos a seguir compartiendo estos trabajos. Ojalá, muchas gracias, y salió bien y se vio todo bien, así que tranquila, muchas gracias. Muy bien, gracias. A continuación vamos a escuchar el trabajo de Ana Laura Ardiles y de Valeria Natalia Morón. Ellas pertenecen a la escuela ETP 781, Don Eladio Zamarreño, de Dolaban, Chubut, y han titulado su trabajo El aula sin límites, plan estratégico, pedagógico e institucional de la escuela número 781. Las escuchamos. Buenas tardes, espero que me estén escuchando, ¿sí? Perfecto, muy bien, sí. Gracias. Mi nombre es Ana Laura y voy a presentar lo que llamamos el aula sin límites, que es el plan estratégico pedagógico institucional de la Escuela 781. La Escuela 781 es la única escuela pública y técnica de la localidad de Dolabón. Dolabón es un pueblo de aproximadamente 3.000 habitantes que está situado en lo que llamamos el corazón del valle inferior del río Chubut. La Escuela 781, de la mano de toda su comunidad educativa, ha asumido el compromiso de poder trabajar en equipo para garantizar el derecho de la educación. Y quienes hoy están compartiendo con ustedes este panel son parte de ese equipo y conformamos el equipo de gestión. Me acompaña la directora, licenciada y profesora Valeria Morón, y quien les habla, vicedirectora Ana Laura Ardiles. Acá les traigo una imagen, algo disruptivo, algo que nos irrumpe, que nos golpea, algo que nos conmovió, algo que no esperábamos. Eso fue para nosotros el COVID-19. De la noche a la mañana tuvimos que implementar lo que se denominó la educación remota de emergencia. Migramos toda nuestra escuela a la nube. Y a medida que se afianzaba el aislamiento,
convivimos con lo que fue la gran brecha digital y con esto las trayectorias que se vieron interrumpidas. Estas tensiones, por un lado, generaron oportunidades y desafíos. Nos mostraron que las TIC nos empezaron a envolver y nos convertimos en un gran laboratorio donde tuvimos que empezar a innovar y empezar a aprender y a releer y a experimentar lo que estaba escrito, como la ubicuidad de los aprendizajes. Se rompieron muchos paradigmas, sobre todo el del aula tradicional. Se establecieron nuevos ritmos, nuevos, más diversos, más inclusivos en algunos casos. Y en palabras de Perkin, fue necesario hacer visible el pensamiento de nuestros estudiantes. Ahora, en esta pospandemia, si la podemos llamar de esta manera, estamos explorando nuevos modelos. Podemos hablar de lo que es el aula invertida, pero nos sentimos más cómodos cuando mencionamos el aula híbrida, la educación híbrida, en este paradigma donde creemos que los límites entre la virtualidad y la presencialidad se fueron desdibujando. No sabemos qué va primero, pero es un todo al cual estamos aprendiendo a transitar. Y para poder plantear este plan, que mi compañera va a dar los detalles, tuvimos que fijarnos algunas metas y reconocer problemas. Uno de los principales problemas fue la brecha digital, entender que no todos tienen acceso ni a Internet ni a equipamiento adecuado o de calidad. También entender que íbamos a sufrir enormes pérdidas, es un ciclo de pérdidas debido al distanciamiento que nuestros estudiantes tuvieron que transitar. Pero al mismo tiempo, esto nos presenta nuevos desafíos. Y en estos desafíos, para plantear el plan, es necesario fijar nuevos y adecuarnos a los nuevos contenidos pedagógicos, ser flexibles, especialmente a la hora de respetar un protocolo y entender la diversidad de lo que implica la escuela. Es necesario entender que hay que acompañar a los docentes, apoyar a las familias y a nuestros jóvenes. Y en todo esto implica necesariamente una nueva organización escolar. Así que a partir de este momento le doy la palabra a mi compañera para que ella pueda dar los detalles de lo que hoy estamos transitando en esto que llamamos nuevo paradigma de educación híbrida. Valeria. Bien, gracias Ana Laura. Sí, como bien dijo mi compañera recién, nosotros, bueno, debimos enmarcar todo el proyecto institucional que tenía establecido nuestro colegio, nuestra escuela, pensando en un nuevo formato de institución que la habíamos desarmado totalmente durante el 2020 y volverla a reestructurar en un modelo, como bien mencionaba recién Ana Laura, híbrido, donde intentábamos manejar esta bimodalidad, ¿no? Esta idea de poder conducir la institución a partir de darle continuidad a gran parte del trabajo que se hizo durante el 2020, pero también ir perfilando lo que era necesario para nuestros estudiantes, que era abrir las puertas de las instituciones y comenzar a entablar esos vínculos que se habían perdido, el cara a cara, el vínculo afectivo, el vínculo de contención, y también el aprendizaje en sí, la enseñanza y el aprendizaje a través de empezar a contactarnos con nuestros estudiantes y a través de la presencialidad. Nuestra institución abrió las puertas ya en el mes de febrero, lo hicimos obviamente con todos los cuidados y el protocolo en marcha y con todas las autorizaciones habidas y por haber, pero comenzamos a trabajar con pequeños grupos de estudiantes de forma presencial, en un proyecto que se enmarcó dentro de lo que fue el Ministerio de Educación, que se llamaba Puente de Verano,
donde buscábamos esto, ¿no? Acercar nuestros estudiantes a la escuela y al vínculo que debíamos empezar a trabajar y a forjar nuevamente. Así que bueno, obviamente que el objetivo principal de este plan de acción que se propuso para esta vinculación y esta unidad pedagógica entre el 2020 y el 2021 fue sobre todo tratar de darle continuidad al proyecto educativo institucional y pensar en cómo hacerlo a partir de una nueva estructura, de un nuevo formato, de un nuevo paradigma de escuela y un nuevo paradigma de enseñanza y de aprendizaje. Así que por esa razón pensamos en cómo hacer y pensamos en un proyecto estratégico como este. Por supuesto, también estuvo como objetivo cómo ensamblar lo que se trabajó como saberes en el 2020 con lo que corresponde trabajar en un 2021 tan particular como este. Y bueno, empezar a establecer también el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, revisar un poco los roles y funciones que cada uno ocupábamos y cómo todo eso se fue desdibujando y cómo nos obligó realmente a trabajar en equipo, ¿no? Que uno siempre dice, bueno, somos un equipo, pero creo que en momentos como los que pasamos, si realmente no éramos un equipo, no podíamos darle continuidad a nada de lo que teníamos establecido como modelo de escuela o como proyecto de escuela. Así que bueno, voy a hablar un poquito de las acciones resumidas que pusimos en marcha, que las dividimos en diferentes categorías. Una tenía que ver con la organización general, empezar a perfilar esto de la virtualidad y la presencialidad. Comenzamos organizando, como toda institución, las famosas burbujas, los famosos grupos, dividiendo las divisiones, los años, y acomodando el horario, ¿sí? Reduciendo la cantidad de horas, tratando de empezar a desestructurar todo ese horario terrible que teníamos. Ustedes sabrán que las escuelas técnicas tienen una carga horaria impresionante, y empezamos a trabajar en esto, ¿no? Empezar a unir espacios curriculares que tal vez se podían asociar, espacios curriculares que tenían cierta correlatividad y que podrían trabajar perfectamente en equipo, ensamblando los contenidos, los saberes y pensando en propuestas, en proyectos de acción que pudieran conducir todo un año o todo un ciclo lectivo de una manera diferente y brindándoles a los estudiantes una mejor relación entre esos saberes. También llevamos adelante capacitaciones tanto a docentes como estudiantes, ¿sí? Especialmente pensando en esto de cómo manejarnos dentro de ciertas plataformas virtuales y en especial en aquellos estudiantes que ingresaban a la institución. Ya los que estaban desde el año pasado forzosamente debieron conocerlo. También se trabajó el año pasado con algunas capacitaciones, pero este año pusimos el foco sobre todo en algunas cuestiones que vimos que era muy necesario abordar para poder manejarnos en esta dualidad de la presencialidad y la virtualidad de una manera más cómoda y con más aciertos. Por lo tanto, bueno, se llevaron adelante las capacitaciones tanto a docentes como estudiantes y sobre todo a ingresantes. En cuanto a las prácticas de enseñanza, bueno, como bien les decía recién, tratamos de entablar estos vínculos o estas relaciones entre espacios curriculares para tratar de hacer ciertas integraciones entre ellas, y de esta manera comenzaron planificando, acordando sobre todo el formato de evaluación, estableciendo, bueno, los vínculos. Algunos trabajan en parejas pedagógicas, muchos de ellos proponen proyectos en acción con actividades que puedan llevar a la concreción de ciertas acciones o productos, y bueno, y trabajando siempre en conjunto. Y con respecto a lo que implica el acompañamiento a las trayectorias, ya desde el año pasado pusimos en marcha todo un sistema de gestión de alumnos con una sucesión de planillas que implican un seguimiento y una participación o comunicación de esas planillas a muchos actores de la institución que permiten ir observando, siguiendo y de alguna forma acompañando todo el trabajo de los docentes hacia los estudiantes.
Así que bueno, son planillas que los docentes van completando con el rendimiento, con las acciones, las actuaciones de los estudiantes y, por ejemplo, el conjunto de POT y preceptoras van teniendo acceso a ellas y van pudiendo hacer el seguimiento de los estudiantes y haciendo las observaciones cuando eso lo amerite. Bueno, con respecto a esto también del acompañamiento, se organizó una grilla horaria y se organizó también espacios donde los estudiantes pueden recurrir los días martes y jueves a trabajar con los docentes, en especial aquellos estudiantes que no han podido dar cierre al ciclo 2020, que tienen materias previas, que hoy están complicados porque aún no se han vinculado del todo con la institución, o que necesitan el apoyo en determinadas materias y necesitan mayor tiempo para poder comprender o poder realizar los trabajos prácticos. Entonces, bueno, se destinó ciertos espacios para poder contener eso. También por la tarde, Biblioteca empezó a hacer un apoyo también, donde los estudiantes pueden ir para, si tienen alguna dificultad, para subir, para descargar trabajos prácticos, o ayudarlos a buscar información o resolver también tareas que estén dentro de las posibilidades de la biblioteca, de ayudar. Y también en el caso de los estudiantes que requieren el uso de las computadoras o de internet para poder vincularse a algunas clases, puedan hacerlo de manera tranquila, porque bueno, la escuela cuenta con dispositivos y cuenta con internet para poder apoyar esto. Así que bueno, han sido una sucesión de acciones y de actividades que hemos tenido que poner en función y en marcha, ir organizando a medida que todo esto iba transcurriendo, para poder de alguna manera hacer factible esta bimodalidad, ¿no? Porque bueno, muchos estudiantes, como bien decía Ana Laura, no cuentan con los dispositivos, no cuentan con conexión de internet, entonces se tornaba muy dificultosa el poder presenciar las clases sincrónicas, sobre todo, y bueno, entonces la escuela trató de alguna manera de organizar eso también. Por ejemplo, las clases virtuales no están todas juntas, tratamos siempre de que esas clases estén de alguna manera distanciadas para que puedan usarse los dispositivos si los estudiantes lo necesitan. Bueno, se trató de pensar en todas las cuestiones para que ellos realmente puedan estar, tanto desde el punto de vista presencial como desde el punto de vista virtual, cursando cada una de las materias. En un primer momento comenzamos con estas burbujas, una trayectoria de los estudiantes donde iban cada 15 días a la escuela. Hoy podemos sostener otra realidad donde los estudiantes mantienen una continuidad semanal, así que eso nos pone más que contentos porque, bueno, estamos como de a poquito viendo que la escuela se va cargando de alumnos, que va teniendo otro movimiento, otra funcionalidad, ¿no? Que tampoco es la misma que manejábamos en el 2019, pero empezamos a vivenciarla, ¿no? A ver que la escuela se vuelve a activar y eso es sumamente, no sé, gratificante. Y bueno, y todo tiene que ver con esto, porque teniendo un protocolo que nos interpela en todo momento y que nos frena en algunas cuestiones, es muy difícil volver y pensar una escuela. Por ello, aunque les parezca cuestiones muy simples de las que les estoy hablando, fueron realmente complejas al momento de organizarlas, porque bueno, es una escuela que hoy se ha tornado grande, con mucho personal, donde hay que organizar horarios, hay que organizar espacios, hay que organizar equipos de trabajo, y bueno, y todo tiene que funcionar, todo tiene que articular, y bueno, a veces se torna difícil, pero bueno, creo que hoy estamos viendo los resultados de todo eso y tiene que ver con esto, ¿no? Que de a poquito fuimos formando y armando esta nueva escuela. Y siempre sin perder de vista los objetivos institucionales, ¿no? Que es esto, darle lugar a los estudiantes, darle lugar a la participación, darles lugar a la creatividad,
a la posibilidad de hacer cosas nuevas, de innovar, ¿no? Y bueno, no dejar eso tampoco de lado, que siempre fue el espíritu de nuestra escuela. Y para ir cerrando, en lo que Ana respecta... Laura, les agradecemos porque nos pasamos un poquito del tiempo, ¿sí? Ir cerrando. No, y para ir cerrando, respecto a la evaluación de lo que es esto, este plan de acción, bueno, lo dividimos en dos. Uno tiene que ver con la evaluación de los docentes, la evaluación formativa, ¿no? Donde se trabaja con rúbricas a partir de este trabajo integrado entre docentes, con rúbrica y con la evaluación colegiada. Y respecto al monitoreo, algo que me olvidé decir, bueno, los docentes tienen todos aulas virtuales, por lo tanto todo lo que se va realizando desde la presencialidad se replica en las aulas virtuales. Y a esas aulas virtuales tenemos acceso nosotros, y las planificaciones de los docentes también fueron cargadas en un formulario de Google al cual también tenemos acceso. Entonces, el seguimiento que vamos haciendo de este plan de acción tiene que ver con nuestra mirada, sobre todo en las prácticas de enseñanza de los docentes, mirando esto, ¿no? Las planificaciones y las aulas virtuales, como para ir viendo si todo se va cumpliendo. Muchas gracias. Solo eso. Gracias. Buenísimo, muchas gracias Valeria y Ana Laura, también muy valioso. ¿Sí? Gracias. Le damos paso, ahora Damián, si quieres presentarlo. Claro que sí. A continuación presenta su trabajo Elizabeth Crego. Ella pertenece al Instituto Superior Juan 23 y a la Escuela Secundaria número 12 de Bahía Blanca, y tituló su trabajo Tiempos de confinamiento, intervenciones de sostén emocional desde el equipo de orientación escolar. Te escuchamos, Elizabeth. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la posibilidad que tenemos los docentes de poder encontrarnos y que somos de tantas provincias diferentes y poder compartir cómo cada uno atravesó esto, ¿no? Yo trabajo en el equipo, soy orientador educacional y trabajo en una escuela secundaria y quería compartir un poco lo que hicimos durante el año pasado. El 19 de marzo del 2020 produjo una conmoción, una extrañidad e interrupción en la cotidianidad de nuestras vidas. Una pandemia paralizó el mundo y deja la sensación de ser protagonista de una película de ciencia ficción. Freud en 1919 escribió un texto que se llamaba lo ominoso. Este término se refiere a aquello novedoso que deviene extraño, terrorífico, y que nos hace perder el rumbo porque se pierden los límites entre lo que es la fantasía y la realidad. La adolescencia es una etapa de mayor vulnerabilidad, de múltiples cambios a nivel emocional, biológico, psicológico, de crisis y de duelos, de constitución del aparato psíquico. ¿Y cómo impacta esta pandemia en nuestros adolescentes? Los jóvenes debieron interrumpir los encuentros, el cara a cara con sus afectos, sus abuelos, sus novios, novias, sus grupos, sus referentes escolares, sus salidas, las actividades deportivas y artísticas, sus espacios de contención. Debieron permanecer día y noche en sus hogares o dentro de una habitación, convivir las 24 horas con sus familiares, que en muchos casos puede ser nocivo para ellos. Se vieron obligados a perder espacios de su privacidad. Tampoco los ritos escolares, como el Día del Estudiante, el viaje de egresados, el último primer día, pudieron realizarse. Freud expresó que una de las tareas que debe realizar el adolescente es este deshacimiento de las figuras parentales, es decir, ir desde lo endogámico a lo exogámico, al encuentro con otros de la cultura. Y la escuela es un espacio importantísimo para esa salida a la cultura y salida exogámica. Y esta pandemia ha hecho que esto pueda verse obstaculizado o pausado, este tránsito.
UNICEF realizó una encuesta el año pasado y reveló que el 27% de los adolescentes expresó sentir ansiedad y el 15% depresión durante los primeros meses de confinamiento. Para el 30%, la principal razón que influye en sus emociones actuales es la situación económica. 1 de cada 2 jóvenes expresó sentir menos motivación para realizar actividades que cotidianamente realizaba. Y una situación preocupante es que el 73% ha sentido necesidad de pedir ayuda en relación a su bienestar físico y emocional, y solo un 40% pudo hacerlo. De un día la escuela tuvo que reinventarse y tuvimos que organizar toda la escuela de un modo diferente y sostener los vínculos con los alumnos y alumnas. Trabajo como orientador educacional en la Escuela 12 de Bahía Blanca y la Dirección de Modalidad Comunitaria y Pedagogía Social enfatizó durante el 2020 el sostenimiento de los vínculos de los alumnos con la escuela, de las familias con la escuela y tratar de sostener redes de contención con diferentes instituciones, ¿no? De salud mental, acción social, referentes barriales. Durante este tiempo de confinamiento se han observado variados síntomas que presentaban los adolescentes. Muchísimo desgano, cuadros de angustia, melancolizaciones, fobias, encapsulamientos narcisísticos, somatizaciones, autolesiones e intentos de suicidio, cambios en los hábitos de sueño y en la alimentación, pero bueno, en algunos adolescentes, tal vez durante este tiempo de confinamiento, para algunos fue como una especie de alivio, ¿no? Para chicos que por ahí presentan ciertas inhibiciones o mayor timidez o dificultades en la socialización. El proceso de aprendizaje se dificultó en contextos de mayor vulnerabilidad social, en hogares que cuentan con menor acceso a dispositivos tecnológicos, a conectividad, generando vivencias de aislamiento y desamparo, sobre todo en estos chicos que cuentan con menores recursos. Entonces, todo esto nos interpeló al equipo de orientación escolar. ¿Cómo hacer para que muchos chicos no abandonen la escuela? ¿Cómo acercarnos a ellos o a ellas? ¿Cómo darle lugar a la palabra, a sus vivencias subjetivas? Los grupos de primer año y de cuarto año, además, estaban conformados por alumnos que no pudieron conocerse, porque estuvieron solamente la primera semana de clases. Es decir, que no conocían tampoco prácticamente la escuela. Entonces, ante la reiterada apatía, desgano, desconexión con lo pedagógico, se nos ocurrió con mi compañera realizar encuentros virtuales con estos grupos para propiciar los lazos con los otros y la escuela. Y les propusimos un espacio lúdico que tuvo como consigna mostrar fotos realizando alguna actividad de su interés o de sus afectos, como sus mascotas, amigos, familia. Y los encuentros fueron muy enriquecedores. Escuchamos sus voces, algunas con angustia y nostalgia, temerosas o con la melancolía de proyectos truncados. Hablaron de sus vínculos con hermanos y padres en este contexto de convivencia permanente, así como también de nuevos aprendizajes y experiencias que la pandemia les ha dejado. Algunos expresaron que comenzaron a cocinar, a hacer postres, que retomaron hobbies que habían dejado, como pintar o dibujar. Y muchos manifestaron que les resultaba muy difícil entender las clases, ¿no? Porque faltaba la presencia, el cuerpo ahí del docente.
Otros decían que se sentían más cómodos realizando las tareas porque tenían el momento disponible que ellos quisieran. Lo que hicimos fue convocar al centro de estudiantes porque son jóvenes que pueden motivar a los otros jóvenes, y se armó una muestra virtual de talentos para el Día del Estudiante, donde chicas y chicos enviaron fotos y videos cocinando, practicando algún deporte, cosiendo, cantando, armando billutería, mostraron sus pinturas y dibujos. Donald Winnicott, que fue un psicoanalista, habló de la importancia de los cuidados físicos y emocionales para el desarrollo sano de los niños, que acuñó holding, que es un sostén, una contención. Y en este tiempo de confinamiento y repliegue, es necesaria la mirada y este holding o sostén afectivo de nuestros jóvenes. Lo inesperado y disruptivo nos convoca a buscar diferentes estrategias de encuentro y a un saber hacer con lo que hoy nos toca vivir. Y bueno, ahora, Andrea, por favor, si puedes mostrar, es un video, un recorte de lo que presentaron los chicos, ¿no? El video era más extenso, pero bueno, es una partecita. Bueno, gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias. Gracias, Elizabeth. A continuación vamos a escuchar el trabajo de Virginia Hughes, que desde Trelew, en la provincia de Chubut, nos comparte su escrito que tituló La supervisión de secundaria en pandemia. Te escuchamos, Virginia. Bueno, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Bueno, la idea es compartirles con ustedes qué pasó el año pasado, en el 2020, desde el rol de la supervisión. Como todos, el COVID, la pandemia, significó un corte abrupto, la cotidianeidad se vio afectada totalmente, los roles del sistema educativo, y en esto los supervisores también fuimos parte de esto y significó un cambio. Podríamos compartir, sí, la pantalla, ustedes la tienen. La idea es que ustedes en principio puedan ubicarse. Pertenezco a la provincia de Chubut, concretamente a la ciudad de Trelew, que es el lugar sede de la supervisión. La provincia del Chubut está dividida en 6 regiones,
pertenezco a la región cuarta, la más extensa, y como supervisora, el año pasado tenía a cargo 6 escuelas. No sé si, Damián, vos tenés, ahí viene. Tenía 6 escuelas, es la segunda diapositiva. Tenía 6 escuelas, cada una de ellas muy, muy singular, con sus particularidades, tanto por la oferta educativa, 2 escuelas técnicas, una es Exenet, con lo que significa la propuesta con 4 tecnicaturas, otra técnica en el departamento de Florentino Ameguino, a más de 200 kilómetros, y una especializada en arte, lo que significa 3 instituciones con una carga horaria muy importante y que teníamos que adaptarnos a este trabajo virtual. La tercera diapositiva que ustedes van a ver muestra esto que nos tocó a todos, ¿no? A las escuelas y a los roles, y especialmente a los jovencitos, en este caso los nuestros, tanto los estudiantes de educación secundaria diurnos o jóvenes, como también los jóvenes y adultos. Frigerio habla de habilidades trastocadas y realmente es así, todos sufrimos esto, no hubo excepción para nadie, incluidas las familias, se alteró la presencialidad, esto que parecía que nunca nos iba a ocurrir, y de buenas a primeras tuvimos que hablar de la virtualidad, con el desconocimiento de todos, incluidos docentes, supervisores, hasta personal de las escuelas, por más que tuvimos siempre la posibilidad de acceder a cursos y capacitación, siempre hubo gente que se resistió y que ahora tuvo que trabajar desde su casa y con los dispositivos que tenía. En principio, lo que definimos con los equipos directivos de las escuelas fueron encuentros virtuales, encuentros por videollamadas, o Meet, o Zoom, una vez por semana, que tenían una duración de no menos de 1 hora, hora 30, cada escuela tenía su día, donde nos íbamos encontrando con todos los equipos de gestión, con cada uno de los equipos de gestión. Y a su vez, los equipos de gestión de estas 6 escuelas se iban encontrando de la misma manera, videollamadas en algunos casos por WhatsApp, con sus equipos, con los equipos docentes y con los distintos roles. Vamos a la tercera, por favor. Cuando avanzado el mes de mayo, junio, hicimos una observación de cómo estábamos en las 6 escuelas y encontramos determinadas debilidades y, por suerte, también fortalezas. Dentro de las debilidades, las prácticas pedagógicas eran aisladas, escasamente motivadoras para los jóvenes, y esto tiene que ver con el desconocimiento del trabajo a través de los dispositivos, el no saber preparar las clases, o el dar actividades, no enseñar, sino mandar actividades que no era el sentido. Esto hacía que permanentemente se iban desvinculando los estudiantes. Desde el inicio de la cuarentena a mayo, junio, julio, fuimos perdiendo estudiantes, entonces había que tomar cartas en eso. La pasividad de algunos actores, y hoy se habló de los preceptores, nosotros también tenemos los profesores orientadores, tutores, bibliotecarios, otros cargos docentes que en algunas instituciones se mantenían pasivos, como alejados, o no, sin saber muy bien qué hacer, o en otros casos nos decían, no conozco la forma de acceder a los estudiantes desde los dispositivos, o no tengo internet. Esto significó que una alteración muy importante en la continuidad pedagógica. Si bien nuestro objetivo era mantener el derecho a la educación para todos, sostener el vínculo, que era lo que nos pedían y demás, era muy difícil, porque todo esto era un impacto negativo.
Como fortaleza teníamos que en muchas de las escuelas, también de estas escuelas, muchos de los docentes tenían mucha disposición, venían con ideas, se acercaban, pedían posibilidad, o sea, pedían de alguna manera que les permitamos hacer acciones distintas, hasta tomarse la posibilidad de llegar a las casas en algunos casos. O sea, había gente que tenía muchas ganas de mantener el vínculo con los estudiantes. Empezamos con la distribución de los cuadernillos, con lo que eso significó, y ahí tengo que hacer una mención a la comunidad, porque sobre todo en lo que es la ciudad de Trelew, o en la localidad de Paso de Indios, otra de las escuelas que está a más de 300 kilómetros, colaboró mucho el municipio, o en Camarones, que está a 200 kilómetros, colaboró mucho el municipio, colaboraron las organizaciones de la comunidad en esta distribución, o las asociaciones vecinales en el caso de Trelew, que es una ciudad mucho más importante en población. Entonces, eso también nos daba un aliciente, porque veíamos que la escuela, sin el edificio en sí, estaba siendo acompañada por mucha gente. Y las familias tuvieron un rol protagónico, porque se comenzó a estudiar y a trabajar desde la casa, y ya la familia tuvo que hacer un espacio, tuvo que hacer el esfuerzo de dejar el dispositivo o el celular para sus hijos, o de instalar internet. A pesar de todo se pedía y eso se retrasaba, pero las familias en general tuvieron un muy buen acompañamiento. Entonces, siempre nos sentíamos motivados a buscar alternativas, porque teníamos más fortalezas, a pesar de todo, que debilidades. Vamos con la siguiente, por favor. Cuando vimos esto y cada escuela pudo hacer un diagnóstico de situación, se definió volver al plan de mejora, proyecto institucional, proyecto de gestión. Cada una de las escuelas sostiene un nombre, y esto es lo bueno, pero se priorizó se priorizó este plan, se trató de adecuar al contexto y de actualizar teniendo en cuenta la realidad de cada una de las instituciones, porque más allá de lo singular de cada una estaba viviendo la pandemia de una manera muy distinta. Entonces, priorizamos la dimensión pedagógica, esa dimensión que siempre parece que nos cuesta tanto, pero acá el problema del edificio no existía. Entonces fue más fácil. Acá no importaba si no había agua, si nos faltaban mucho los docentes, o si teníamos una interrupción en la ciudad de electricidad. Acá lo que podíamos hacer era ocuparnos de la dimensión pedagógica como pocas veces. Acá fue muy importante trabajar anticipadamente con los equipos directivos, por eso rescato esa hora de trabajo semanal que teníamos, que no la teníamos en la presencialidad, y que estén todos, ¿sí? Vicedirectores, secretario, el directivo. Entonces, en ese momento, la tarea de ese equipo directivo fue fundamental. Es como que volvimos a recuperar autores como Gabriel Brenner, como Silvina Gibbs, como Bernardo Blechman, porque todo eso que ellos sostienen en sus textos, lo pudimos poner en pie y en uso. Sí, por favor, Damián, la siguiente. Supongo que es Damián el que comparte. Focalizamos en qué? En sostener el vínculo y ampliarlo, porque como les decía antes, se nos iban perdiendo jovencitos, entonces la idea era atraerlos. Y especialmente también a los jóvenes y adultos de algunas de estas escuelas, porque todavía se hacía mucho más difícil mantenerlos a ellos. Ese proyecto de cada institución fue situacional y estratégico. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su situación de ese momento y en ese contexto plantearon acciones concretas. Y no fue un proyecto ni de 5 hojas ni de 4, fue una hoja de ruta que no pasaba de las 3 hojas, de las 3 carillas a 4, para que tengan una idea, donde se establecía a partir de las condiciones que cada uno tenía la posibilidad de hacer a 2 meses, no más. Y a partir de ahí lo monitoreábamos. Sí, podemos seguir. Virginia, un minuto más para cerrar, ¿sí? Un minuto más. Bien, perfecto. Cuando planteamos ese proyecto de gestión, lo pensamos en 3 grandes ejes. Esos 3 grandes ejes
tienen que ver con el acompañamiento en sí de los docentes, de todos acá, no solamente el de espacio curricular, sino el bibliotecario, el preceptor, el POT, en planificar la enseñanza o la clase por el Classroom desde otro lugar, acompañarlos, explicarles el cómo, generar el trabajo interdisciplinario y también monitorear esas clases del Classroom o de los Meet que hacían los docentes para poder fortalecerlos, ¿sí? Y que se sientan acompañados. Bien, seguimos. Cuando, en la próxima diapositiva ustedes lo pueden ver, se apuntó a un trabajo colaborativo, a la corresponsabilidad, a motivarlos, a estar siempre, tratar de motivar desde el equipo directivo a cada uno de los roles, para que ellos se sientan corresponsables de este derecho a la educación que nosotros tenemos que brindar, pero también en esto de sostener este vínculo. Generamos también los vínculos con la familia desde las escuelas, también algunos mensajes desde la supervisión nos pedían a veces, y todo esto llevó, la otra diapositiva, a que consultados después de unos meses los directores dijeron que el trabajo de las 6 o los equipos directivos en conjunto y con el acompañamiento de la supervisión, se pudo concentrar mucho más en los estudiantes, que los encuentros por Meet organizados y calendarizados en determinado momento ayudaron, que los proyectos de gestión o institucionales se habían vuelto aplicables y de uso, no algo para guardar y archivar, que el trabajo interdisciplinario entre 2 docentes o 3 o por área había servido, porque una actividad generada por 2 o 3 docentes significaba otra cosa para los estudiantes, había más responsabilidad en el hacerlo, con una actividad resolvían 4 espacios, 4 materias. Esto significó que el trabajo se fue haciendo más, si bien costó, pero se fue haciendo más ágil y logramos mantener matrícula. Hoy como sugerencia, y es ya la última y termino, ¿qué veo desde la supervisión? Que lo importante sería, en el caso, por ejemplo, de Chubut, que las regiones realmente se conformen como región, como equipo de supervisores, y que tengan líneas de acción común. Eso es fundamental, no siempre pasa. Otra de las cosas es posicionar el rol del supervisor y realmente hacerlo profesional, es decir, que se llegue al rol, que pese la experiencia, que se conozca el territorio, que se conozca cada una de las instituciones, y en base a eso se puede uno anticipar, acompañar, asesorar, y puede traer a colación, como dice Bendaño en su texto, los conocimientos que uno tiene, porque no se está para limitar, ni para decir que no, está todo lo contrario, el rol del supervisor ha cambiado mucho, debiera cambiar aún más, pero la idea es que se habilite desde el rol, se vea la normativa, como lo plantearon ayer también los expositores, se vea la normativa como una posibilidad, que se vean los programas del ministerio como una posibilidad, porque una vez que uno los toma como institución o como región, uno los puede adaptar y los puede aprovechar. Y la otra cuestión que era importante y no podemos perder de vista, que a pesar de cómo estamos hoy, no debemos dejar de generar actualización en cuanto al uso de plataformas y dispositivos tecnológicos para todos, incluidos los docentes, y ocuparnos de la baja intensidad, de la escolaridad de baja intensidad, porque si hacemos una mirada, hemos perdido estudiantes, más allá de los esfuerzos que se hacen, hemos perdido muchos estudiantes en este año y medio. Quizás no se está diciendo, pero la realidad es esa, por distintos motivos, más allá de los esfuerzos. Así que bueno, es eso, muchas gracias y bueno, espero que haya sido claro. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias también por compartir tu mirada, ¿no? Y tu trabajo. Bien, a continuación
Primero que nada, gracias Virginia, y a continuación vamos a presentar el último trabajo de hoy, que corresponde a Sabrina Pérez y a Pablo Martínez, ambos pertenecientes a Flaxo, y nos van a contar sobre una investigación realizada en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, que han titulado Prácticas y vivencia de los docentes en contexto de pandemia, adecuaciones, gestión del tiempo y percepciones sobre la virtualidad. Los escuchamos. Hola, buenas, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por el espacio y es muy lindo poder compartir con colegas de otras provincias y que trabajan otros temas, así que un gusto. Bueno, lo que hicimos en este estudio que realizamos en el primer semestre de este año es indagar acerca de cómo fue la experiencia, las vivencias de los docentes en el contexto de pandemia, haciendo foco principalmente en la gestión del tiempo, en la reorganización de su vida personal y de su vida privada. Entonces hicimos un estudio que ahora les vamos a pasar a contar, con trabajo de campo, donde recogimos algunos datos que es lo que vamos a exponer hoy de manera preliminar. Bueno, lo primero que hicimos fue rastrear qué otros antecedentes podíamos encontrar con respecto al efecto que había tenido la pandemia en las tareas y responsabilidades que afectaron a la vida privada de los docentes. Entonces, por un lado, rastreamos un informe que fue realizado por SUTEBA, o sea, buscamos un enfoque propio de los docentes de escuela pública y también buscamos la perspectiva de docentes de escuela privada. Entre los resultados que SUTEBA trajo a colación a mediados del año pasado, implicó que el 91,6% de los y las docentes incrementó el tiempo de trabajo durante la pandemia. De esos, un 57,3% aumentó su jornada laboral semanal más de 6 horas, y el 57% que no pertenecen a un grupo de riesgo también realizaron tareas de carácter presencial para la organización de los comedores escolares. Por su parte, también quisimos ver cuál era el enfoque de aquellos docentes que se dedican particularmente a la gestión privada o a la docencia en escuelas de gestión privada, y ahí descubrimos que el 30% declaró que trabajó más de 8 horas diarias, que el 47% manifestó que trabajó más horas de lo habitual, el 20% trabajó las mismas horas que antes, pero de manera más desorganizada, lo que vemos otra variable, y el 44% manifestó que no logra hacer un corte entre su trabajo y desconectarse. Obviamente, no solamente nos queríamos quedar con la visión de los docentes, y por eso buscamos una encuesta que se haya realizado que representara en cierto punto la visión de las familias. Es así que llegamos a la ONG Argentinos por la Educación, buscando ver cómo habían vivido la pandemia desde las familias el trabajo docente, ¿no? Y se calcula que para junio de 2020 el 51% de los estudiantes mantenía un contacto diario con sus docentes, pero ese número para finales de ese mismo año, del año 2020, se había reducido al 40,1%, lo que podemos ver que hubo una reducción del contacto entre los docentes y sus estudiantes. El 18,6% tenía un trato, aunque sea 1 o 2 veces por semana, pero para fin de año ese número aumentó, lo que vemos que pasó del 18,6 al 22,9. Claramente parte de esto vinculado obviamente con este número de estudiantes que pasaron de tener contacto prácticamente diario a pasar a ser 1 o 2 veces por semana. El 8,1% tenía un contacto cada 15 días, que pasó a 15,3 para fines del 2020, y particularmente vemos que la comunicación en más de un 76% se concentró en proponer actividades educativas adicionales. La corrección de dichas actividades para junio representaba un 39,7% y ese número, obviamente vinculado por supuesto con el cierre de notas, aumentó para fin de año a un 61,8%. Bueno, con respecto al estudio de campo que hicimos nosotros, hicimos un trabajo con un enfoque mixto, aunque es principalmente cuantitativo, pero bueno, también tiene un componente quali. Participaron 58 docentes, de los cuales la mayoría, si bien la muestra era de la capital y la provincia, la mayoría son del conurbano bonaerense. El muestreo fue no probabilístico y por bola de nieve. Bueno, y con esos docentes aplicamos un cuestionario con preguntas cerradas y también con preguntas abiertas, de lo cual tomamos la parte cualitativa. Acá lo que ven en el gráfico es la edad de los participantes. La mayoría estaban entre los 40 y 50 años, y en segundo lugar entre 30 y 40 años.
También la mayoría trabajaban en el sector público, pero seguidos muy de cerca por el sector privado, como pueden ver, 51 y 41% respectivamente. Después, abajo lo que encontramos es que la mayoría de los docentes eran titulares en el nivel secundario, y en segundo lugar vienen los suplentes del nivel secundario, con lo cual los participantes del nivel primario tuvieron también una representación menor. Muy bien. Entonces, obviamente lo primero que pudimos rastrear con el resultado de estas encuestas es que hubo efectivamente un aumento del tiempo de trabajo. Calculando los resultados de las encuestas realizadas durante este periodo, pudimos ver que el trabajo en promedio subió un 74,5% en comparación con el periodo previo de la presencialidad. Teniendo en cuenta que las principales actividades que insumieron más tiempo, en orden decreciente, fueron en primer lugar la confección de materiales educativos, en segundo lugar la corrección y evaluación, en tercer lugar el intercambio con alumnos y o padres, en cuarto lugar los aspectos de carácter administrativo y en último lugar la planificación. Otra de las cuestiones que indagamos fue la incorporación de recursos que hicieron los docentes durante este periodo. Y bueno, los que pusimos acá fueron los más mencionados o repetidos por los docentes. En primer lugar, las plataformas de videollamada como Zoom y Meet, y también el WhatsApp, que tuvo un espacio privilegiado por el alcance que tenía esta herramienta y la democratización, en ese sentido, para incluir a más estudiantes. Incluso se han generado aulas WhatsApp. Luego han incorporado el uso de videos de YouTube, pero también de elaboración propia de los docentes, imágenes, infografías. Han utilizado plataformas educativas como Classroom o Edmodo, y presentaciones en PowerPoint, Padlet y Kahoot para hacer gamificación. Cuando consultamos a los y las docentes encuestados por qué decidían aumentar la cantidad de tiempo de trabajo diario que llevaban adelante, un 40,4% nos dijo que fue una decisión completamente voluntaria y propia, un 39,4%, casi lo mismo que el anterior, por exigencia de los directivos o los cuerpos de dirección estudiantil, un 16,2% por exigencia de las familias o de los mismos estudiantes, y un 4,0% por presión social. Lo que vemos claramente es que la decisión voluntaria de aumentar el tiempo de trabajo estuvo muy presente durante todo este periodo. Bueno, con respecto a los espacios de formación, acá lo que indagamos fue cómo habían aprendido a utilizar nuevas herramientas tecnológicas para incorporar en sus clases, si habían hecho algún tipo de capacitación. Y los que nos comentaron, quienes se capacitaron, es que en su mayoría hicieron cursos virtuales y autogestionados, y en segundo lugar no realizaron cursos de capacitación en tecnologías. En tercer lugar, utilizaron algún tipo de instituto o institución pública, y en último lugar, alguna formación privada. Cuando Perdón, Pablo, me confundí. Con respecto a la reducción de actividades personales, acá lo que quisimos ver es cómo la pandemia y la afectación hacia su organización personal se había visto traducida en disminuir ciertas actividades que ellos solían hacer cotidianamente. Entonces acá lo que encontramos es que la gran mayoría, el 85,7%, tuvieron que redirigir tiempo de sus actividades personales hacia el trabajo, y lo que más perdió tiempo personal fue las actividades recreativas, las deportivas, los proyectos personales, el tiempo en familia y el cuidado del hogar y de los hijos. Esto del tiempo en familia, el cuidado del hogar y de los hijos, se comentaba mucho, pero los docentes lo decían específicamente en la parte de más
virtual y donde ellos tenían la posibilidad de responder con espacios abiertos, comentaban que el vínculo con su pareja, con su familia se había resentido en función de cómo le estaba transformando su situación laboral y la mayor exigencia, la mayor demanda a la posibilidad de estar en familia, de hacer las cosas, el acompañamiento, por ejemplo, a los hijos, con las cosas de la escuela, etcétera. Muy bien. Sin embargo, no solamente fueron cambios en el entorno social, también la pandemia tuvo un impacto, la transformación del trabajo durante el periodo de pandemia tuvo un impacto tanto en efectos psicológicos como físicos, por eso le pusimos efectos psicofísicos dentro del cuerpo docente. Un 64% sostuvo haber tenido alguna afección de carácter emocional, entre estas están el estrés en primer lugar, el agotamiento en segundo lugar. Cuando hacemos referencia a agotamiento no es el agotamiento de un día de estar trabajando, sino un agotamiento que se reitera en el tiempo y que se mantiene de manera constante, depresión o angustia y ansiedad o ataques de pánico. Un 36% sostuvo que además tuvo algún tipo de afección de carácter físico, nuevamente cansancio, pero ya no en el sentido anterior, sino un cansancio, simple cansancio físico, de sueño, de deseo de dormir, problemas de vista, muchos sostuvieron que tuvieron que visitar, tuvieron que cambiar lentes, etc., y problemas cervicales. Obviamente, también hubo efectos en el trabajo. Estos efectos laborales fueron sostenidos por un 64%, ya que obviamente un 28% no pudo tomar horas debido a la implementación tardía de los actos públicos, la escasez de ofertas y problemas administrativos. Un 19% padeció el congelamiento de salarios, un 9% tuvo demoras en las liquidaciones y un 7% perdió directamente horas cátedras durante este periodo. Y con respecto al vínculo con los estudiantes, casi la absoluta mayoría nos comentó que el vínculo con los estudiantes se resintió. En primer lugar, tenemos la despersonalización de los estudiantes, el hecho de que pierden esa entidad de persona por no poder compartir, por no verlos físicamente, por no interactuar personalmente. Se perdía un poco esa noción de que uno está con una persona, con un ser humano interactuando. Menos compromiso y participación por parte de los estudiantes. El hecho de que no se llega a conocer a esa persona a través de esta distancia, es mucho más difícil hacerlo. Por supuesto, marcaron que eso fue aún más difícil con aquellos estudiantes que tenían problemas de conectividad. Y por eso marcaba la necesidad de personalizar los vínculos, de hacer un seguimiento más individualizado para poder conocer la situación de cada uno y poder acompañarlo. La falta de construcción afectiva también, con la distancia que implica la virtualidad. Y finalmente, lo que mencionaban es que era difícil detectar si realmente los estudiantes estaban aprendiendo sin poder darles los gestos, las caras, sin la participación a la que el docente estaba acostumbrado, la interacción que también nos ofrece a los docentes la posibilidad de reconocer cómo ese estudiante está involucrado y aprendiendo lo que vamos presentando. Sabrina, Pablo, un minuto más para el cierre, ¿sí? Muy bien, terminamos, quedan 2 filminas. Entonces, sin embargo, la opinión con respecto a esto nos sorprendió bastante el resultado que ha generado. Ah, perdón, creo que lo tenías que decir vos, Sabri. Bueno, no importa, lo digo yo. Estás bien. Okay. Entonces, con respecto a la opinión, nos sorprendió gratamente, de una manera extraña, por así decirlo, que 36,1% sostuvo que le gustaría a futuro mantener un sistema mixto en donde la presencialidad y la virtualidad se mantengan de la misma manera, un 19,4% la virtualidad total, y un 25% plantean el regreso a la presencialidad total. Solamente un 15,9% no sabía o no quería contestar directamente esta respuesta. ¿Lo digo yo o lo sigo? Sí. ¿Lo digo yo? Ok.
Con respecto al acompañamiento con el equipo de gestión, muchos de ellos percibieron que el acompañamiento fue bastante en un 25,9%, algo en un 29,3%, mucho en un 17,20%, poco en un 22,4% o absolutamente nada en un 5,20%. Por lo cual, por lo que vemos, hubo una gran heterogeneidad con respecto a la forma en que se vincularon los equipos de gestión directiva con el cuerpo docente. Y por último llegamos a las conclusiones. Y con respecto a las conclusiones, lo que destacamos es el aprendizaje que hubo por parte de los docentes de las nuevas tecnologías y los recursos digitales, y en ese sentido consideramos que eso puede contribuir a reducir resistencias que antes se poseían con el acercamiento a las tecnologías, porque de alguna forma nos hemos visto obligados los docentes a familiarizarnos con estos recursos digitales. Por lo cual, esto es más a modo de hipótesis, pero consideramos que puede haber una mayor predisposición de acá en adelante de adecuarnos al uso de las TICs en las clases y de integrarlas con mayor confianza. También por eso pensamos que esta respuesta que nos sorprendió en principio sobre que muchos pensaban en un modelo híbrido de educación, podría estar relacionada también con que al haberse visto expuestos durante 1 año y medio a enseñar a través de la virtualidad, eso también haya llevado paulatinamente a sentirse cada vez más cómodos y pensar cada vez más de una manera factible la posibilidad de enseñar mezclando o combinando a la vez la presencialidad y la virtualidad. Luego, con respecto a las condiciones laborales del docente, las mismas se empeoraron, y nosotros decimos, bueno, es contrario a lo que se espera en la modernización, porque cuando uno piensa idealmente en la incorporación de las tecnologías, en el desarrollo tecnológico, tiende a asociarlo con modernidad, ¿no? y con avances. Y uno pensaría que en ese sentido las condiciones laborales van de la mano, pero no necesariamente es así. Lo que hemos notado es que hubo un avance en cuestión de profundización y conocimiento tecnológico que no tuvo ningún tipo de correlación con un avance de las condiciones laborales. Al contrario, lo que observamos es que al tener mucho más trabajo por el mismo sueldo, hubo un empeoramiento, una degradación de esas condiciones. Finalmente, bueno, obviamente la vida privada de los docentes no estuvo exenta de esto, se vio claramente cómo hubo un impacto muy fuerte con respecto a la salud y los vínculos, pero no solamente en este sentido, sino también en el hecho de exponer nuestra vida constantemente a través de la cámara, a través de nuestra privacidad, a través de nuestro día a día, de los ruidos de nuestras casas. Y obviamente también los vínculos con los estudiantes se vieron muy afectados, lo que abre la pregunta de, bueno, si se proyecta a futuro mantener un cierto espectro de virtualidad en el espacio de enseñanza-aprendizaje, bueno, la necesidad de repensar la forma en que nuestros estudiantes se vinculan con la virtualidad y con las tecnologías, en primer punto, y obviamente las posibilidades y los accesos materiales con los que cuentan para poder mantener una continuidad educativa de carácter presencial y virtual al mismo tiempo o sistema mixto. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Digo, estamos, bueno, concluyendo. Llegamos justito, nos sobró 1 minuto, sí, no vamos a abrir a preguntas, pero sí me parece que, bueno, hemos compartido una tarde interesante. Entonces, bueno, gracias a todos los que se sumaron a esta mesa y vamos a agradecer nuevamente a Analía, Andrea, Ana Laura, Valeria, Elizabeth, Virginia, Pablo y Sabrina por la generosidad también de compartir sus trabajos, sus investigaciones, sus reflexiones con todos nosotros, ¿sí? Les decía, si les parece, los que puedan, abrimos las cámaras, nos sacamos una foto, ¿sí? Para que después se pueda compartir en las redes. Por el chat hay muchos comentarios y agradecimientos. Aprovecho, digo, ahí sacamos una y sacamos otra.
Bien, gracias. Digo, en el chat hay muchos comentarios muy valiosos e interesantes, sobre todo para, bueno, los que compartieron sus trabajos, así que para que los puedan ir mirando ahora, que ya pasó la exposición, ¿sí? Y bueno, volvemos a agradecer, y ahora en un ratito ya está casi iniciando el cierre de estas jornadas y de este tiempo por el canal de YouTube, ¿sí? Vamos a compartir la conferencia de cierre que estará a cargo de Mónica Coronado, así que bueno, de a poquito los que quieran, estamos pasando a ese espacio. Muchas gracias, sí, ha sido, la verdad que, bueno, hemos escuchado variadas expresiones, preocupaciones, pero también mucho trabajo, ¿no? Muchos proyectos también, oportunidades, se dijo, pero también, bueno, desafíos y realidades que tenemos que seguir pensando, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, ¿eh? Y vamos, gracias a todos y a todas por haber estado. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Bien, ¿no? Gracias a cada uno por su